A dos, tres. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según nos escuchen. Muchísimas gracias por unirse una vez más a este nuevo episodio de su podcast Ingeniería Química en 5. Pues con esta emisión ya llevamos 53 programas, después de que hace algunos pues grabaciones celebramos los 50 primeros programas y con 4 temporadas y seguimos agradeciendo mucho pues que nos sigan por las diferentes plataformas, sea por YouTube o por Spotify o en las redes sociales que lo subimos como Facebook o en nuestra página web. Y bueno, queremos agradecer mucho, aunque esta grabación saldrá quizás ya con un tiempo después. Hace unas 3 semanas, pues tuvimos aquí en Guanajuato un evento más o menos de escala internacional con varios invitados de varias regiones de México y pues alguien, digo, eso se oye como raro y dice, ay, hasta que lo puedo conocer en persona, me dijo alguien a mí, yo lo sigo del podcast, entonces dije, ah, bueno, gracias, pero bueno, esto es científico, no soy influencer ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, se agradece que en otras partes de México, universidades y mucha gente ya nos esté conociendo por las redes sociales en este ejercicio pues de divulgación que tenemos más o menos cada 3 semanas de llevar a ustedes pues temas de interés sobre la ingeniería química o áreas afines de una forma fácil y entendible y pues con una cierta polémica con la intención de hacer conciencia sobre los temas que tratamos, ¿no? Entonces seguimos agradeciendo que ahora pues muchas personas que vinieron a este evento hace unas 3 semanas pues también nos ubican más allá de las actividades académicas por este tipo de trabajo de divulgación que llevamos haciendo ya casi 4 años. Entonces nos agradecemos. Y pues muchísimas gracias por ello, ¿no? Y bueno, pues como siempre, como en todas las emisiones, nos acompaña Gabriel, Hola, saludos a todos. Juan José, Hola, bienvenidos. Eduardo Hola, hola, saludos a todos. y César. Hola, hola, saludos. Bueno, ahora sí estamos los 5. Ya ven que en las últimas grabaciones no estábamos completos o teníamos, éramos más, éramos menos, pero bueno, hoy tenemos la fortuna de estar los 5 en esta grabación. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada. A la licenciada en psicología Mayra Cuánalo, que nos acompaña desde la ciudad de Puebla, se conecta con nosotros para platicar un poco sobre el tema que pues parece ser que podría ser una continuación del episodio anterior que estuvimos platicando. Entonces, pues bueno, un poco una breve semblanza del currículum de Mayra, pues ella tiene una formación en el área de psicología y bueno, pues también tiene una maestría en el área de MBI, entonces, y también se ha dedicado mucho a tener cierta formación en la parte de negocios, ¿no? Parte de su trabajo, más allá de la consulta clínica, pues es la parte de la selección en departamentos de recursos humanos. Y obviamente en ese sentido, pues ha tenido que tener cierta formación en la parte de estas nuevas tecnologías, cómo se aplican y cómo se deberían de usar tanto en el área empresarial como en la parte por ejemplo, de selección de recursos humanos y en otras aplicaciones, ¿no? Y también en ese sentido, bueno, ya imparte clases en la Universidad de Tec Oriente en Puebla. Y entonces, pues bueno, tiene, digamos, experiencia en el área académica, tiene experiencia en el área clínica, tiene su consulta privada y aparte tiene experiencia en la parte como empresarial, utilizando estas técnicas psicológicas, pero ahora con estas nuevas estrategias de inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías en la selección de recursos humanos y otro tipo de aplicaciones. Entonces, digamos que, bueno, nos puede dar un panorama bastante importante de cómo esto impacta tanto, ella diría, en la formación de nuevas sinapsis neuronales, qué tanto es cierto que nos vamos a quedar más tontitos o no, ¿verdad? Por el uso de la inteligencia artificial, o cómo la podemos usar de forma eficiente en varios ámbitos, ¿no? Entonces agradecemos mucho a Mayra que nos acompañe esta tarde desde Puebla, ¿no? Y bueno, Feliz de estar con ustedes. no, gracias a ti que te diste un espacio en tu agenda de 1000 actividades en 24 horas, ¿no? Y bueno, pues un poco, ¿qué es lo que queremos poner en la mesa? Yo creo que hoy día una polémica que se está generando, no solamente en la parte docente y académica o en la parte de investigación, sino también en la parte a nivel de negocios, empresarial, pues es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Hace unas cuantas semanas, por ejemplo, nos asustamos, por decirlo de algún modo,
con la aparición de la última versión ya del ChatGPT, ¿no? Entonces, pues cada vez que aparece una nueva actualización pensamos, quizá ya es la inteligencia artificial que es capaz de autoprogramarse a sí misma o de tomar decisiones en forma autónoma. Y bueno, pues por ahí al día siguiente se escuchaba en noticieros, en expertos que discutían sobre este tema, pues que pues sí, fue un avance sustancial, pero que al final del día todavía no sabemos si en realidad estamos lejos o esa parte todavía la queremos evitar llegar a ese punto de la inteligencia artificial que sea capaz de tomar ya decisiones por sí misma, ¿no? Y autoentrenarse, ¿no? Pero más allá de eso, pues hay todavía en el caso particular de la aplicación docente, pues tenemos el conflicto de que pues ahorita tal vez los estudiantes saben usar mejor que nosotros la inteligencia artificial y pues en su momento se satanizó, por decirlo de algún modo, su uso, ¿no? Era, no lo usen y si descubro que están usando la inteligencia artificial, las tareas no valen, y todavía por ello conozco personas, que son completamente críticas al uso de la inteligencia artificial, la tienen satanizada y son de los que van y ponen todo lo que uno entrega en estos, copy leaks o similares y no, tú lo hiciste con inteligencia artificial, el tanto porcentaje no es autoría original. Es cierto, debemos de conservar cierta ética, ¿no? Pero también hay que ser honestos. Escuchaba en este mismo evento que les cuento que hubo hace 3 semanas aquí en Guanajuato, en un panel de discusión, una persona que habló sobre este tema decía pues que ahora, más que satanizar, más que asustarnos, los profesores tenemos que saber cómo enfrentarnos y cómo enseñar y utilizarlos como nuevas herramientas docentes, ¿no? Más allá de prohibirlas, pues tenemos que hacernos aliados porque es una tecnología que llegó para quedarse y esto invita a qué nuevas habilidades debemos desarrollar nosotros como docentes, qué nuevas estrategias pedagógicas y metodológicas debemos utilizar, porque quizás el examen tradicional ya no es, porque quizás las tareas tradicionales ya no son y porque los estudiantes no van a dejar de usarlo. Pues tendremos que usar otras estrategias diferentes de evaluación, de discusión, de técnicas de enseñanza. Quizás el pizarrón tradicional ya no es, quizás la clase magistral ya no es la mejor opción, ¿no? Y quizás otra forma más, tal vez debemos de convertirnos más en como acompañantes, como guías, que pararnos al frente de impartir clases magistrales y tal vez las tareas tradicionales de hagan 20 problemas y me lo entregan en 3 días o un examen y te hacen 2 horas, tal vez ya no es la técnica adecuada, dado que estas herramientas ya no se van a ir y cada día pues todos los estudiantes tienen al alcance de su mano el 100%, pues teléfonos, smartphones, ¿no? Donde pueden acceder de una forma inmediata a eso. Quizás en su momento decíamos, bueno, tal vez no tienen internet, pero hoy es poco probable que alguien no tenga internet en su teléfono y peor aún que alguien no tenga un teléfono. Es más, digo, esto ya nada más es para iniciar la charla. Hoy día me doy cuenta, acabamos de iniciar casi el semestre aquí en la Universidad de Guanajuato, y en uno de los cursos que doy, el 80% de los estudiantes ya no usa cuaderno, usa tabletas donde tienen internet, donde tienen acceso a páginas web. Entonces, al instante yo comento algo y ya lo están buscando y pues ya nadie lleva libretas, es más, ni computadora. Bueno, la tienen ahí colateral a un lado, pero todo el mundo escribe en tabletas, las clases toman fotos, me graban lo que digo y luego las notas, pues tienen las notas que ponen en la tableta, hay notas de voz de lo que yo dije y fotos de lo que medio puse una diapositiva y ellos le recortan, o sea, pues quedan bonitos, ¿no? Pero me siento intimidado porque una vez en la clase en la mañana dijo, oiga, es que usted dijo en la otra clase esto y yo, ¿qué dije? Y pues ponen el audio ahí en la tableta de un pedazo que grabaron de la clase. Entonces yo así como de, ok, está bien, me siento intimidado ante estas notas muy modernas, ¿no? Con notas de voz y fotos y todo. Dije, pero bueno, y eso implica que un día, pues, la inteligencia artificial seguro está hasta en los cálculos, ¿no? Y en alguna otra clase, yo también decía, oiga, vamos a hacer este cálculo, una clase de estadística que a veces me invitan a dar. Y pues en vez de utilizar la forma tradicional de hacer los cálculos, alguien me dijo, no es que en el ChatGPT la desviación estándar da tanto. Y cuando los otros estaban con las tablas antiguas calculando y viendo en la campana de distribución y bueno, ya no podemos irnos, ya nadie se los puede negar. Entonces, un poco es ahí, ¿cómo podemos hacer mejor? ¿Cómo debemos abordar este tipo de situaciones? ¿Qué estrategias debe de haber? Y bueno, y tal vez el mito que siempre ha existido, ¿será que nos iremos a hacer más tontos? ¿Será que iremos a perder habilidades en el uso de estas herramientas? Y bueno,
un poco de estos temas es lo que queremos platicar esta tarde. Y bueno, pues muchísimas gracias, Mayra, bienvenida. Y voy a ceder la palabra a Eduardo para que inicie la discusión. Gracias, gracias. Sí, pues justamente, Mayra, digo, sabiendo tú, ahora sí que tú eres de expertise y demás, que por supuesto es mayor que nosotros en estos ámbitos, aunque se supone que nosotros damos clase y no, y no sabemos, entonces, bueno, pero no está de más, pues aquí entre todos nos ponemos de acuerdo. Claro. Pero realmente como una de las cosas que me llama la atención de la introducción aquí que platica el doctor Gabriel y digamos que las vivencias del día a día y sobre todo a lo mejor algunos de nosotros que estamos en esta parte de la educación, pues siempre se habla como de estrategias y de metodologías. Incluso ya, pues obviamente todos estamos ligados o dependemos mucho como del modelo educativo, ¿no? Y digo, bueno, a lo mejor y voy a decir una tontería y no es cierto, pero actualmente mucha de la didáctica de enseñanza o metodología de enseñanza pues va mucho orientado a esta parte que de las competencias, ¿no? Y no, que el modelo educativo por competencias y que no, que ya está que el aula virtual y que ahí que el chico va a obtener las capacidades de hacer esto y va a obtener esto, va a poder hacer lo otro y demás, ¿no? O sea, lo que yo quisiera preguntarte es si la inteligencia artificial, ¿crees que podrá definitivamente crear un nuevo modelo educativo o una nueva metodología? Digo, yo entiendo que ya hay muchas herramientas, ¿no? Que el aula virtual y que aprendizaje virtual y que interactivo y colaborativo y no sé, tantas cosas y tantas, desviaciones y, bueno, no desviaciones, sino tantas ramas, pues, del aprendizaje. O sea, llegaré a ser como un modelo educativo virtual o un tipo de metodología de enseñanza de ese estilo totalmente gestionado por la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Bueno, a mí me gustaría, para los que nos estén escuchando y estén en contra del uso de la inteligencia artificial, Ay, el objetivo de, Se desconecten. eh, eh, para que no se nos vayan, el objetivo de la educación, ¿no? Es preparar a seres humanos para que puedan ser productivos y puedan desarrollar todas sus habilidades personales y profesionales cuando egresen de la universidad, ¿no? Y cuando tomamos ese punto como objetivo principal de la educación, entonces nos tenemos que ir al sistema productivo, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitan las organizaciones? ¿Qué necesita el mundo? Y fíjense que les traigo unos datos, así como para que justifiquemos el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Según el Foro Económico Mundial, en el 2025, el número de trabajos que se van a perder son 42% de los trabajos. Y esto van a decir todos, no, qué terror, entonces ya aquí la cerramos, vamos a pagar el programa. No, porque ¿qué creen? Que sí se van a perder 85 millones de empleos, o sea, a final del año, si lo sumamos por la inteligencia artificial, pero se van a ganar 125 millones de empleos por la inteligencia artificial o con la inteligencia artificial. Entonces, estos son datos del Foro Económico Mundial. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, que nos dice que no es únicamente lo que sabes y el conocimiento se convierte ahora en un commodity, ¿no? Y sí es cierto que es útil para la vida laboral, pero también es la productividad. Y cuando hablamos de datos de productividad, también podemos encontrar que, por ejemplo, se hace 40% mejor de productividad, haces mucho, 40% más, con un 25% de mejor calidad en los trabajos. Es decir, una persona que no utilice inteligencia artificial va a lograr menos productivamente en cantidad y menor en calidad también. Entonces, si nos basamos en estos dos datos que creo que convergen en algo muy interesante, que es la importancia del uso de la inteligencia artificial, entonces es cómo nos aplicamos, ¿no? ¿Cómo aplicamos esta inteligencia en nuestra vida laboral? Y fíjate, si nos vamos a datos de BSG, que es otra fuente que también consulté para traerles algunos datos, si nosotros combinamos con inteligencia artificial nuestro trabajo, según BSG, tenemos 25% mayor velocidad y 40% de aumento de calidad.
Entonces, bueno, todos los datos nos dicen a favor, a favor, a favor en temas productivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como docentes? ¿Cuál es nuestra gran responsabilidad? Y también como estudiantes, porque hay obligaciones tanto de los docentes como de los estudiantes y por supuesto de las instituciones, es hacer uso de esta, cómo enseñarles a utilizarla, porque como ustedes comentaban, algunos docentes dicen, no, en mi clase no pueden usar inteligencia artificial. Estaba viendo unos memes hace unos días, ¿no? En donde ponían mi trabajo bloqueando la página de ChatGPT, ¿no? Y entonces le ponían en este meme, ¿no? Yo buscando en ChatGPT cómo desbloquear ChatGPT, ¿no? Entonces, que por supuesto que es como una broma, porque si empezamos a platicar acerca de, por ejemplo, pues cuando tuvimos la revolución industrial, o no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Pero cuando estábamos más pequeños y entonces nos dimos cuenta que podíamos sumar, restar, dividir por medio de una tabla en Excel, los profesores, algunos decían, no, pero ¿cómo vas a usar una tabla? Tienes que hacerlo a mano, porque se cree que el ser humano no va a evolucionar y que, como lo comentaban, ¿no? De repente, esta idea de nos vamos a volver menos inteligentes por la inteligencia artificial, ¿no? Cuando en realidad la inteligencia artificial se puede volver un aliado y un reto para la evolución del ser humano, como lo ha sido el uso de Excel, de paquetes estadística, ¿no? En donde todo ha evolucionado. Entonces, el objetivo de la inteligencia artificial justo es no hacer este tipo de actividades o a lo que deberíamos estar enfocados laboralmente hablando es, ¿para qué te pones a escribir y sumar, ¿no? En una calculadora que ni siquiera es científica, ¿no? ¿Para qué te pones a sumar y a restar en un trabajo tardándote muchísimo más tiempo en hacer una operación que un producto como un paquete estadístico te lo puede hacer, ¿no? ¿Para qué queremos a una persona haciendo una tarea básica que para el ser humano es una tarea básica cuando podríamos hacer una tarea que represente más reto evolutivo? Entonces, si nos vamos a ese punto, y ahora sí después de mi rollo les digo, entonces, ¿qué tendría que hacer un docente o cómo tendríamos que ver la educación y la evolución de la educación? Bueno, pues ha habido diferentes corrientes de educación y todavía hay, ¿no? En las instituciones, cada institución tiene su metodología educativa y tenemos que encontrar que esta metodología tiene que evolucionar. Y cuando hablamos de evolucionar, es evolucionar a lo que realmente necesita el sistema productivo, qué necesitan las organizaciones, qué necesita el mundo. Si lo básico que podemos hacer de manera básica ya lo tenemos, pero por supuesto sin perder el criterio y el pensamiento crítico, que ahorita este tema seguro que va a salir con todo lo que estemos hablando, ¿no? Pero estas habilidades que la inteligencia artificial no va a sustituir. Es decir, tenemos que pensar en un sistema educativo en el cual, bueno, es mi opinión, por supuesto, tenemos que ir integrando la evolución que el mismo ser humano, porque la inteligencia artificial la generó el ser humano, la creó el ser humano. Entonces, hay que aprovechar lo que ya creó el ser humano, si no es como decir, no, no veo, yo no uso Excel, todo lo hago a mano, no, no, yo no uso paquetes estadísticos. Aquí que lo sepan hacer, claro, es como un niño, ¿no? Yo lo veo como cuando a un niño le dan una calculadora y no le han enseñado el concepto de la división o de la suma o de la resta. Primero tiene que entender el concepto para después poderlo aplicar de una manera mucho más rápido y que verdaderamente tenga este pensamiento crítico de poder dar una opinión de lo que sale, ¿no? Eh, eh, Quiero platicarles que recientemente tuve un caso en la universidad, justo de mis alumnos me decían, ¿usted cree que está bien utilizar inteligencia artificial para los exámenes finales? Y les dije, claro que está bien utilizarlo para estudiar con ciertos recursos, como las fichas, ¿no? Las fichas de estudio, como la creación de cuestionarios, por ejemplo, para repasar si es que sí me sé algunas cosas, o por ejemplo, métodos de estudio, ¿no? Hay muchas maneras de utilizarlo incluso para los docentes, ¿no? Hay inteligencia artificial para los docentes, Tutor.ai, hay muchas aplicaciones que también podemos utilizar, pero me decían mis alumnos, es que sí lo deberían de utilizar los profesores, ¿no? Entonces ya
Entra un profesor y sale muy enojado y me dice, estos alumnos utilizaron inteligencia artificial para examen. ¿Y cuál era tu examen? Que me hicieran un resumen de la clase, ¿no? Y entonces les dije a mis alumnos, ¿y cómo sacaron el resumen, no? Entonces, bueno, pues el resumen le pusimos a ChatGPT que nos creara un resumen de los puntos más importantes de X materia, pero no le dieron ningún input, ¿no? Realmente no lo estaban entregando, oye, mira, te doy mis apuntes, hazme un resumen de mis apuntes. No, era lo que quieras tú, aquí escríbeme lo que quieras relacionado con el tema. Por supuesto que ahí no estamos utilizando la inteligencia artificial de manera inteligente, ¿no? Y entonces el resultado, que por supuesto si nosotros le metemos basura a la inteligencia artificial, no nos va a salir lo que estamos buscando. Si no hacemos un buen prompt, no nos va a salir lo que estamos buscando. Entonces es cómo enseñarles a los alumnos a que verdaderamente lo que estamos utilizando como tecnología, como la inteligencia artificial, sea para favor de su productividad y para entregar una mejor calidad de todo lo que entreguen. Ese sería el gran reto. Pero para esto, el docente tiene que tener la humildad de darse cuenta que hay cosas que el alumno puede aprender estudiando por su cuenta. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿qué puede aportar el docente en su clase que no pudo haber aprendido el alumno por su cuenta? Esa sería una gran pregunta que yo les diría. Y eso nos tenemos que cuestionar todos. ¿Qué pasaría si el 50% de mis alumnos no fueron a clase y les pasan el resumen de la clase que yo fui a dar, ¿no? Ya saben, con el apuntador y entonces ya le entregan el archivo con la información? ¿Qué se perdieron mis alumnos por no haber vivido mi clase? Y entonces es un reto mayor también para el docente, ¿no? Entonces, en esta evolución, pensarlo así. ¿Cómo le hago para retarme a hacer verdaderamente una clase que no puede ser aprendida por ChatGPT, ¿no? O conocimientos que pase ChatGPT, que el de ustedes, la verdad es que las asignaturas que ustedes enseñan y el área en la que ustedes están, pues creo que da muchísimo porque hay que verdaderamente comprenderlo. Pero de todos modos está el reto, ¿no? ¿Qué diferencia tiene que yo lo haga contra que me lo haga la inteligencia artificial si no le estoy entendiendo? Me quedan un par de dudas sobre lo que comentas, Mayra. La primera es, de todos los millones esos que comentaste de empleos, los profesores no entran en esa lista. Y la otra, bueno, algo que comentaste muy interesante es, dices, bueno, al chico tiene que aprender a sumar y ya cuando sepa sumar, pues enséñalo a usar ChatGPT pues para que lo haga más rápido y eso ponlo en cualquier escenario, extrapólalo donde gustes. Pero, o sea, eso significaría que tendríamos que, por ejemplo, en el caso de ingeniería química, todos los demás aquí somos ingenieros químicos. O sea, tendría yo que estudiar ingeniería química, digamos, así por decirlo así, de la vieja escuela, pues fundamentos, apréndetelo, razónalo, haz ejercicios, miles de más, y luego después aprende a utilizar inteligencia artificial o habría que combinarlo, o cuál sería como la Sí, propuesta. claro, para entender, fíjense que, digo, creo que todos nos hemos topado cuando escribimos un mal prompt y nos sale un resultado que no tiene nada que ver, ¿no? Y tú lo lees y dices, no sirve, ¿no? Alguien que no lo sabe utilizar dice, no sirve, esto no te sale, no tiene resultados positivos, ChatGPT. Pues es que no estás haciendo bien el prompt. Pero para hacer bien el prompt, necesito saber, necesito entender, ¿no? Porque si yo le pido que dándole un input erróneo, me va a dar un resultado no tan profundo, ¿no? La inteligencia artificial se vuelve tan inteligente como lo seas tú y tus preguntas y tus solicitudes, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, creo que es muy importante que el joven o bueno, el alumno sepa el concepto, entiende el proceso y una vez que entiende el proceso, entonces incluso se puede apoyar de estas herramientas para hacer todo el trabajo mucho más simple y más sencillo, pero sin tener de entrada el resultado nada más así, ¿no? Es bien curioso, creo que a todos nos ha pasado que
te entregan un trabajo. Yo digo, no es necesario que le pongas el sello, ya sabes, que sale aquí como en los memes y eso, en donde dice realizado con inteligencia artificial, casi como cuando te ponían platicó en clase, ¿no? No es necesario, solo dile al alumno, muy bien, a ver, exponme tu tema, por favor. Pasa y exponnos tus 3 puntos más importantes. Y luego no saben ni qué pusieron, ¿no? Porque ni siquiera lo leyeron. Y ahí sí, por supuesto que tenemos que evidenciar que no están comprendiendo el tema y que lo importante no es el resultado del trabajo, lo importante es la formación. Y eso también el alumno lo debe de comprender. Y de lo que preguntabas acerca del tema de los docentes, sí, yo creo que el docente que no se actualice puede perder su trabajo. Yo creo que cualquier trabajo, cualquier licenciatura, fíjense que me toca darle seguimiento a chicos que están eligiendo su próxima carrera y entonces el otro día me preguntaba una de mis estudiantes, de mis pacientes, Mayra, ¿y qué estudio que no vaya a ser afectado por IA y que no me pueda quitar mi trabajo la inteligencia artificial? Y le dije, nada, ¿no? Me dijo, ¿cómo? Y le dije, no, o sea, es que más bien todas las licenciaturas, todas las maestrías, todos los doctorados tendrán un efecto con la inteligencia artificial, pero no debe de ser visto como un me va a quitar mi trabajo, sino como un me va a ayudar a hacer más, me va a ayudar a crear con mejor calidad, con más rapidez, cuando aprenda a usarlo y sea yo un experto en el tema, ¿no? Yo los reto a que ustedes que están en ingeniería química, o por ejemplo, sí, ustedes que están en ingeniería química y yo que no tengo nada que ver tampoco con diseño, nos conectemos un día con un diseñador y que cada quien le pida lo mismo, al mismo sistema, ¿no? A lo mejor nos vamos a Midjourney, nos vamos a cualquier inteligencia artificial, si quieren ChatGPT, y le vamos a pedir con un prompt que nos genere un diseño, ¿no? Y yo les aseguro que el diseño que te sale a ti, el diseño que me sale a mí y el del diseñador, por supuesto que un buen diseñador nos va a entregar un mucho mejor diseño, porque tiene las entrañas del prompt, de la solicitud, porque comprende el proceso y nosotros que no tenemos idea del proceso de esa expertise, entonces tendremos un resultado menor. No, pues eso me asusta mucho, mira. Ya, no No, sé, no, no, que no te asuste, que te ocupe. No. sí, no. Ya le voy a pedir que me actualicen automático, actualízame, no me hagas pensar. Escríbeme el prompt para pedírtelo. Pues sí lo puede hacer. Sí, sí, sí lo puedo hacer. De hecho, no, ese es el multiuso de la inteligencia artificial, pedirle a uno que te genere el prompt y luego ese prompt lo metes en una inteligencia artificial experta en diseño o en video y te generará, ¿no? Un mejor resultado. Sí, sí. Bueno, no sé, César, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, sí, muchas gracias, Eduardo. Pues ya me dejaste más dudas que nada, Mayra, porque justamente hablaste de la parte de metodológica ahorita y creo que muy bien lo platicaste, ¿no? Esta parte. Pero también está la parte de que todo ha evolucionado, ¿no? O sea, tú vas a la parte del entretenimiento y el cine ya no es como antes, ¿no? Ya el cine ya tiene experiencias de, ya no sé en cuál la 4K y bla, bla, bla. Y todo ha evolucionado, pero las aulas no, ¿verdad? O sea, sigue siendo el mismo modelo que prácticamente desde un principio los salones con un pintarrón enfrente y vámonos, el profesor enseñando así. Entonces, hay parte también, o sea, que tendría que evolucionar también la parte de alguna manera de la infraestructura para la parte de mejorar esta experiencia de aprendizaje. Luego también nos hablaste, tengo muchas dudas, perdón, Mayra, también nos hablaste esta parte de la profesionalización, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Aprendiendo, ¿no? Para ser de alguna manera después profesionistas, pero también la parte de la profesión ya estará, o sea, ya estará actualizada como para recibir estudiantes justamente con esta parte de la inteligencia artificial. Entonces son muchas preguntas, pero no sé si quieras ir respondiendo, Mayra, o tengo una fundamental porque justamente quiero saber también la parte de las ventajas, ¿no? De alguna manera hay ciertas ventajas que va a ofrecer la inteligencia artificial. Hay algunos modelos, creo que pues tú más sabrás que nadie, Mayra, de que nosotros, China ha sido pionera en esta parte, ¿no? En la parte de la implementación de inteligencia artificial, donde ya los chamaquillos ya traen unas diademillas que les miden
el grado de concentración, traen unos chips prácticamente para identificar en dónde están y en esta parte. Entonces, justamente, ¿qué ventajas trae esta parte de la inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje? Justamente a lo que nos platicaste, ¿no? O sea, hacia estos métodos convencionales. Y otra parte, pues, ¿qué limitaciones podría tener también? Perfecto, muchísimas gracias, César. Bueno, a ver, la primera pregunta acerca de la capacidad técnica, eso es algo que a mí me duele, ¿no? Me duele en nuestro país, me duele, pues, pensar en la injusticia social, hablando acerca de cómo podrá competir, y yo lo he visto, ¿no? Con alumnos e incluso con aspirantes a una posición en donde me están pidiendo ciertos recursos, ¿no? Y creo que ustedes también lo pueden ver. Ustedes utilizan mucho los paquetes estadísticos que no son nada económicos, y en una universidad en donde está limitada de recursos, pues por supuesto que no tienen acceso a estos paquetes estadísticos, que es una tristeza. Es muy bonito, es muy bonito que aprenden el proceso, quería decir. Hace unos días tuve una plática con un arquitecto, y yo le decía, qué triste que haya estudiantes que no pueden hacer una que no pueden hacer una simulación de una construcción, ¿no? En un programa, porque no hay dinero. Y entonces están haciendo con jabón, ¿no? O con cartón, sus maquetas como se hacían hace 40 años, ¿no? Pero él me decía, qué triste que los que están utilizando los paquetes ya no hagan maquetas. Entonces, sí vemos como, y platicaba justo con él acerca de la parte operativa, que esa parte operativa, pues hay una parte que sí se podrá sustituir con inteligencia artificial, pero hay otra parte operativa que no se podrá sustituir con tecnología y que todavía se necesita, ¿no? Entonces, pero definitivamente esta capacidad técnica que hay en las instituciones genera una brecha económica más grande. Eso es una tristeza, ¿no? Eso sí es una tristeza porque puede ser un chico muy talentoso, sin embargo no tiene acceso a esta universidad que tiene una capacidad técnica, por económicamente hablando, grande. Y también, híjole, nos tendremos que ver que para no sesgarnos ahí en temas de política, pero también es que tanto se está invirtiendo y bueno, ese tema, híjole, se les va a doler un buen. Pero, ¿qué tanto se está invirtiendo en la investigación en México hoy? ¿No? ¿Cuánto presupuesto se asigna al estudio, a la investigación? Eso sí duele, ¿no? O sea, duele porque por supuesto que tendremos que hablar de desarrollo, tenemos que hablar de dinero y hay muchos problemas en México, por supuesto, pero ese sí es un tema que duele, ¿no? La parte de qué tanto podrá un chico desarrollar. Aunque bueno, por supuesto, siempre hay becas, siempre hay oportunidades, ¿no? Yo siempre digo, bueno, una persona que estudió una licenciatura en una universidad en donde no había tanto presupuesto o en donde estaba alejado en alguna población, cuando sabe las entrañas de las cosas, podrá hacer grandes cosas cuando tenga acceso a paquetes, ¿no? O a equipos o a inteligencia artificial mayor. Entonces, en este sentido, eso es algo del tema de la capacidad técnica. Y del tema profesional, que me preguntabas qué tan abiertos están cuando salimos. Mira, este debate me lo ha aventado muchísimo en cámaras de comercio y organizaciones, y cuando hablamos de este tema, siempre les digo, bueno, cuando te digan que vas a obtener más dinero con el mismo sueldo, vas a decir que bienvenida, que cuáles contratos, ¿no? Cuando tú te des cuenta que económicamente como organización te conviene que tengan recursos para generar más, con mejor calidad y en menor tiempo, vas a decir, pásenle, ¿no? Pero eso solamente se vive aplicándolo justo en las organizaciones y entendiendo las ventajas de esto y teniendo, por supuesto, a las personas correctas, porque también, pues es como cuando se abría YouTube en las organizaciones, también había quien se ponía a ver las novelas, pero quien veía o escuchaba un podcast que puede generar valor, ¿no? Entonces,
En este sentido, las organizaciones estarán a favor del uso de la inteligencia artificial y la tecnología siempre que vean resultados de productividad. Y siempre estarán en contra cuando vean, porque también las empresas van a, ¿qué empresas se van a mantener? ¿O qué organizaciones o qué instituciones se van a mantener? Pues se van a mantener aquellas empresas que usen inteligencia artificial. Fíjense, recientemente en mi LinkedIn publiqué una frase que ahorita me está viniendo a la mente, ¿no? Justo hablaba del tema de la inteligencia artificial y les decía que la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, sino alguien que sabe inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo, ¿no? Ponía también que la inteligencia artificial toma la decisión de compra por el cliente para aquellas marcas que no se empeñan en usarla. Y ponía también en este sentido que las empresas que tengan inteligencia artificial se van a llevar a tus clientes, ¿no? Contra los que no tengan inteligencia artificial, porque el costo es mayor. Entonces, cuando las organizaciones se den cuenta, o se dan cuenta más bien, ¿no? Que les está golpeando el hecho de que la competencia esté haciendo su trabajo con un menor presupuesto, con mayor productividad y con mayor calidad, van a decir que pase, por favor, ¿no? Lo tomarán como un aliado o lo tomaremos como un aliado. Entonces, en ese sentido es la manera de convencerlo. Y por la parte de la metodología y las ventajas, bueno, como docentes, una de las ventajas que representan todos estos paquetes tecnológicos y el uso de la inteligencia artificial es la parte de individualizar más la enseñanza, ¿no? Nos da acceso a medir de mejor manera, como tú decías, el nivel de concentración. Por ejemplo, tenemos, ¿cómo te explicas que teniendo 30 personas en un salón, uno obtiene una beca para una universidad internacional y los demás no? Pues si todos se fueron y se sentaron en su silla, en la misma silla, en el mismo salón, con el mismo maestro y los mismos compañeros. Pero tendremos que ver cuáles son sus capacidades y habilidades intelectuales y también cuáles tiene que desarrollar. Y todo esto sí se puede hacer, ¿no? A mí todavía me tocó en psicología aplicar las pruebas psicométricas en papel, ¿no? Entonces ya llegabas con tu papelito y primero darle el nombre, cómo le dabas la hoja, que hay algunas que todavía las proyectivas se siguen entregando a mano, y luego te ponías a calificarlo, ¿no? Todavía hay terapeutas que te dicen, bueno, pues regresa en una semana para que te enseñe tus resultados, y entonces el terapeuta se pone a calificar las pruebas. Cuando hay un paquete que te puede dar un resultado de pruebas inmediato, una interpretación inmediata, y por supuesto también el psicólogo realiza ya su interpretación más a fondo. Pero teniendo en cuenta estas tecnologías, podemos decir, bueno, al chico le hace falta, al estudiante le hace falta más concentración, ¿no? ¿Cómo adapto mi aula de manera, viéndolo como una educación individualizada o tomando en cuenta las diferentes habilidades y lo que le hace falta a los estudiantes para que tengan una experiencia mucho más completa y que desarrollen sus competencias de mejor manera? Entonces, adaptamos así el ritmo de los estudiantes a el ritmo que los estudiantes necesitan para aprender. Y les enseñamos qué es lo que les está costando trabajo hacer, ¿no? Por otro lado, creo que uno de los aprendizajes muy importantes como ventaja de toda la tecnología en la pandemia, pues fue nuestras clases en línea. Es que los docentes nos tuvimos que parar de cabeza para ver cómo le hacíamos, para que nos pusieran atención, le entendieran. Bueno, la de ustedes ya me imagino, ¿no? Todavía un tema más profundo, que no es lo mismo que tomes el borrador y le digas, mira, es así, ¿no? Pero nos tuvimos que adaptar a la tecnología. Entonces, es darnos cuenta que los alumnos tienen acceso a más cosas, incluso para reforzar sus conocimientos, el uso de videos, las simulaciones, los ejercicios que les puedes dejar, tests. Por ejemplo, en un nivel como primaria, una sopa de letras que ahora con inteligencia artificial la hace rapidísimo, ¿no? Y antes, ¿cuánto se tardaban en hacer una sopa de letras? En idiomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es todo lo que podemos utilizar como recursos adicionales, además del aula. Y como limitaciones, bueno, esta parte que nunca será sustituida, fíjate, eso que decías hace un momento, Eduardo, ¿no? Decías, a mí me preocupa, ¿no? ¿Qué parte nos puede sustituir como maestros? Fíjate,
Cosas que el ser humano, y también eso se los digo a mis alumnos, ¿no? Porque de repente ya me dicen, ya me estoy preparando para ser taxista, ¿no? Ya voy a graduarme, ya me estoy preparando para ser taxista. Sin verlo así como diciéndome, no me voy a poder dedicar jamás a esto. Claro que te puedes dedicar a lo que estás haciendo, pero ¿qué tienes que reforzar? Darte cuenta que la inteligencia artificial nunca podrá sonreír igual que un ser humano. O sea, la parte de la empatía genuina, aunque ya hay miles de robots que te atienden y hay restaurantes atendidos por robots, que es súper, súper interesante, pero no hay como el mesero que ya sabe cómo te llamas, que te gusta y que te sonríe al llegar y que te, ¿no? O sea, esta parte de la empatía con las personas. El juicio, el juicio ético, el juicio moral y de acuerdo a la época en la que estamos, porque también tomemos en cuenta que toda la inteligencia artificial se alimenta de recursos y de qué se está alimentando, pues de lo que ha sucedido, pero también el juicio de lo que sentimos hacia dónde van ciertas cosas y también, obviamente, lo que se aprende en casa, ¿no? Que eso, pues no lo puede, ¿cómo se lo enseñamos? ¿No? Entonces, la parte del juicio moral, la parte de la creatividad que tampoco se obtiene por medio de inteligencia artificial, entonces hay que enseñarlos a ser creativos, a ser innovadores. Fíjense, estamos utilizando más la tecnología, pero ¿qué tanto nos estamos volviendo más empáticos? Eso sí está bien delicado. A mí eso me preocupa mucho. O sea, estamos siendo seres humanos que utilizan más la tecnología y que eso que sí tenemos los seres humanos que no tienen la tecnología, que es la empatía, la estamos perdiendo. Entonces estamos muy mal, ¿no? Porque esas habilidades que deberíamos desarrollar las estamos perdiendo. La parte del juicio, por supuesto, también cuando no solamente estamos haciendo copy-paste, la parte de la resiliencia, el ser fuertes, el saber hacia dónde vamos, el tener un propósito. El propósito de vida no te lo puede poner la inteligencia artificial. A ver, sí te podrá dar una idea, ¿no? Porque yo sí conozco muchas personas que casi que toman parte de su terapia en ChatGPT y está bien, ¿no? Porque lo van alimentando con sus criterios y les va dando un resultado de acuerdo a sus criterios. Pero la realidad es que esta parte, el sentido de vida, que es tan importante para que seas bueno en lo que haces y para que sientes que tu vida la estás viviendo bien, esa solamente la puedes sentir tú. Entonces, esa una de las limitaciones. Dentro de las limitaciones que nos provoca, pues es esta parte de que usando la inteligencia artificial podemos empezar a perder esas habilidades que nunca va a sustituir la inteligencia artificial. Tienes toda la razón, Mayra. Pensando esta parte, primero la parte de que justamente esto te va a dar, pues que cada quien pueda trabajar a su velocidad, ¿no? Un alumno realmente puede, de alguna manera, si está más rezagado, se quedó rezagado en fracciones, pues a lo mejor él se puede quedar ahí trabajando con esa parte y la inteligencia artificial le va a ayudar de alguna manera, pero a lo mejor alguien ya va en un tema de cálculo, ya va bien avanzado y también sigue avanzando con ese tema, ¿no? De alguna manera pues ya no frena de alguna manera al docente para explicar exactamente lo mismo, sino individualiza de alguna manera. Y esa parte me gustó mucho cuando la mencionaste, Mayra. Y la parte de la empatía es justamente yo creo que pasa, ¿no? O sea, ya vamos a las reuniones y todos están en el celular, justamente así como que pues, la tecnología ha llevado a eso, ¿no? Prácticamente que ese roce social se vaya perdiendo y justamente la empatía, toda esta parte de la convivencia pues de alguna manera poco a poquito va disminuyendo, de alguna manera, yo creo que es causante de alguna manera del problema, ¿no? O sea, es parte de la solución, pero también del problema toda esta tecnología, ¿no? Muy interesante lo que nos platicas y ahora le cedo la palabra a Juan José, que también tenía una duda por ahí. Fíjate que estaba ahorita, de lo que estás diciendo, estaba leyendo en la mañana una persona que hizo un artículo, un psicólogo que hizo un artículo acerca de los tipos de apego de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya no es el apego ansioso visto como, ¿no? Es el apego ansioso a la inteligencia artificial, ¿no? Que ese, oye, muchos tenemos ya apego a la Sí. tecnología, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente esta parte emocional que no estamos pudiendo controlar, ¿no? Que tú mandas a un... me da risa ver algunas personas que dicen, es que yo de castigo a mi hijo me lo llevé a un bosque donde no había señal. No, Sí, y digo, oye, qué padre, es que en mi época cuando yo era chiquita eso hubiera sido algo padrísimo, pero no, hoy ya es un castigo, ¿no? sí, ya los castigos quítales la tecnología y ya se vuelven, ya la tablet ya es como que parte de, Muchísimo. sí. Sí.
Sí, es bastante interesante todos estos temas. Pues, me emociona un poco de saber qué va a pasar en un futuro, ¿no? Hasta dónde vamos a poder llegar. Pero sí es definitivamente es un tema muy importante. Y bueno, estuvimos hablando ahorita de la parte pues de la enseñanza, de si va a sustituir a un profesor y todo esto, ¿no? Y con esto, pues me viene la pregunta si, pues hoy también, hoy solemos pues solamente medir el rendimiento pues de los alumnos o con pruebas pues estandarizadas ya de exámenes ya elaborados que pues ya están ciertos estándares, pero sabemos que eso pues no refleja del todo pues el aprendizaje de un estudiante completamente. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudar a los docentes a evaluar aspectos como la creatividad o la participación o las habilidades sociales, inclusive que no, pues pensaríamos que no son tan evidentes que una inteligencia artificial la pueda evaluar? Claro, bueno, es importante darnos cuenta que justo en esta parte individualizada de la educación o del modelo educativo, pues más enfocado en la parte individualizada, podemos darnos una idea de las cosas que le duelen a cada estudiante y entonces desarrollar sus habilidades, ¿no? Por darles un ejemplo, el alumno que nunca participa. Eso sí es un problema que verdaderamente tenemos que atender en el aula, ¿no? O sea, el alumno que nunca participa, que tiene que trabajar con esta habilidad para hablar en público, por ejemplo, pues tendremos que atenderla como docentes a cargo de este alumno. Fíjense que dentro de las habilidades que más se valoran o la habilidad que más se valora actualmente en la vida, en el ambiente laboral es learnability, ¿no? Que learnability es esta capacidad de aprender cosas nuevas. Y yo les pregunto, ¿qué tanta capacidad tienen los alumnos de aprender cosas nuevas cuando muchas veces lo que quieren es que se les solucione rápido y por medio de una tecnología, porque es lo primero que hace un alumno, ¿no? Ah, pregúntale a ChatGPT, en cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo necesito revisar dentro de los foros, dentro de la vida personal, dentro del manejo de emociones, dentro de las presentaciones? ¿Qué me hace falta trabajar de las habilidades blandas, ¿no? Para las personas que no conozcan, que estén escuchando el programa, las soft skills y las hard skills, ¿no? Las habilidades duras son el uso de un software, ¿no? ¿Sabes utilizar Excel? Sí, perfecto, habilidad dura. Oye, ¿tienes una licenciatura? Sí, habilidad dura. Pero ¿cuál es la habilidad blanda? Liderazgo, capacidad de comunicación, empatía, ¿no? Facilidad de palabra, learnability que les decía. Entonces, esas habilidades hoy debe de ser algo que son las que la inteligencia artificial no va a poder cambiar, ¿no? Y las que no puede sustituir al ser humano, esas son las habilidades de las que más nos tenemos que preocupar. Entonces, también darnos cuenta de qué habilidad blanda hay que desarrollar y estas también se pueden medir hasta por pruebas psicométricas, ¿no? Es como muy sencillo, pero también en las pruebas, cuando tú te das cuenta del manejo del estrés en los alumnos, que por ejemplo, si tú les dejaste una tarea en línea y al final tuvieron muchos errores, ya están estresados, están cansados, falta de concentración, atención, memoria, cálculo, ¿no? Estas cosas que empiezan a fallar, estas habilidades que empiezan a fallar cuando tenemos un mal manejo emocional. Y entonces darnos cuenta que cada estudiante cuánto se tarda en las tareas, qué habilidad tienen que desarrollar más. Y hoy en las escuelas también se hacen estos reportes personalizados en donde se entrega, le hace falta trabajar con la concentración, la memoria, la atención, el cálculo, la interpretación, ¿no? El trabajo, el hablar en público. O sea, yo creo que todos nos tenemos que enfocar en qué se necesita en el mundo y entonces trabajar mucho sobre estos puntos. Entonces, dentro de esto que podemos hacer como docentes es utilizarla a nuestro favor para poder desarrollar seres humanos más completos, ¿no? Para la vida laboral. Sí, es bastante interesante cómo puede evolucionar hasta esas habilidades, ¿no? Completamente. Quién sabe si podrá, con ese reto, sabiendo que todo proviene de, pues, estadísticas y nos hacen ver los modelos muy matemáticos, que pueda alcanzar ese desarrollo, habilidades que no son, pues, duras, ¿no? Como tal. Pero bueno, esperemos en un futuro poder saber de eso. Y que es la parte de interpretación, ¿no? La parte de interpretación también es, bueno, ya tienes la información y lo tuviste de ChatGPT, a ver, hazme una presentación del tema. Y ahí ya Sí,
No, no, ya los alumnos, híjole, ¿no? Ahí te dicen, no, espérate, si es necesario, ¿no? Te escribo Sí, otra página, pero no se podrá, ¿no? Tienes que pasar a presentar. Fíjense, un ejercicio bien simple con los alumnos, que ahí los pueden sacar un poco de la caja. Un día que les digan, bueno, pues van a tomar 10 minutos para presentar quiénes son. Métete a su vida personal y hoy es algo que cuesta mucho trabajo porque como ya obtienen todo, ¿no? Por medio de conocimiento hay mucho, bueno, en la biblioteca, pero en la librería, pero también en Google, pero también en artículos científicos, pero hay mucha información, pero ¿cómo estás interpretando la información? O entregarles dos artículos y decir, a ver, dame tu opinión de estos dos artículos con un sentido crítico, pero quiero ver cómo debaten, ¿no? Aprender, enseñarles a debatir, a generar esta parte del propio criterio, que solamente se puede vivir pues con una guía, porque lo necesitan hacer, ¿no? El ser humano aprende por necesidad, entonces sí, necesitamos hacerlos que lo necesiten, que se den cuenta que lo necesitan. sí, ese es buen hack, hay que aplicarlo. Bueno, Gabriel, ¿tú tenías alguna pregunta, por favor? Tienes el micrófono apagado. ¿Sí, sí me escuchan? Ya, Sí, perfecto. Sí, ok. Sí, de hecho, muy relacionado con esto que comentaba Mayra. En el sentido, por ejemplo, acá en la UAM, pues ya nos exigen ya también incluir la parte de inteligencia artificial en la parte de impartir nuestras clases y demás. Sí, tenemos cursos seguidos de eso para implementación de la IA. Y a mí me queda luego una duda que va mucho, ya hablamos mucho de los beneficios y, por ejemplo, Mayra también comentaba un poquito de que pues a veces los estudiantes nada más le piden la inteligencia artificial y realmente no lo leen. Pero aquí mi pregunta va más en la parte de algunos riesgos, aparte, bueno, riesgos, digamos, éticos de la inteligencia artificial, no solo por parte de los estudiantes, sino también uno como profesor, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá luego nos dicen, bueno, pues pueden, hacer todas las rúbricas de evaluación con inteligencia artificial y así igual como pasa con los alumnos, pues también somos propensos los profesores a que pues ya no vamos a revisar las métricas y así. Entonces ahí entramos mucho en cuestiones básicamente éticas, ¿sí? Y la otra cosa en cuanto a la privacidad de los datos, ¿sí? ¿Qué tan, pues ahora sí, qué tan ético es que alguien ahí suba tus datos o suba algún artículo pues para poder hacer eso? Realmente, pues no es tampoco conocimiento de ellos. Ahí van más que nada por ahí van mis dudas. Ah, creo que Bueno, tienes el micro. sí, bueno, pues como de lo que me estás preguntando, pues sí, hay algunas cosas importantes. Esta parte del pensamiento crítico, creo que es muy importante. Les voy a poner un ejemplo que a lo mejor no tiene nada que ver con pues con el ámbito académico necesariamente, ¿no? Pero hoy un joven de universidad, cuando tiene un problema con la novia, ¿a quién creen que le pregunta? Yes. A A ti ChatGPT. no, a ti no. a ti no. No van a terapia. No van, o sea, no, a veces, fíjate que sí van a terapia, pero es que a mí me encanta, porque además en terapia te dicen, ¿sabes qué? ChatGPT me dijo esto y entonces lo hice y ¿qué crees que pasó esto? ¿No? Y yo no me enojo para nada, ¿no? Yo soy la más abierta, porque si no, no estaría hablando de lo que estoy hablando ahorita. Y les digo, qué interesante, ¿y qué te dijo? ¿Y qué estadística te dio? Muy bien, ¿y qué pasó? No, pues me fue súper mal y me enojé, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde? Esta parte, pues te dijo que hicieras eso, pero bueno, hay infinidad de ejemplos de accidentes de niños, ¿no? Y adolescentes, y los retos, ¿no? Que es esta parte de falta de criterio, que está sucediendo, ¿no? Y son accidentes que dices, ¿es en serio que pensaste que eso iba a solucionar, ¿no? O son reacciones que les digo, la parte de la empatía no te la da la inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, la parte ética está muy relacionada a la parte del pensamiento crítico. La ética y la moral, que como fíjense, una vez me decían en una empresa para la que estaba trabajando, me decían, yo no le voy a enseñar en mi trabajo lo que debió de haberle enseñado su mamá. Y tiene mucha razón. ¿Y esa qué es? La ética y la moral. Porque aunque te den clase de ética, si en tu casa no ves ética, pues no, ¿no? Y ahí están los niños que juegan, eh,
¿no? El tipo de juegos que tienen los niños cuando tienen un papá que tiene un trabajo, por ejemplo, en el narcotráfico, pues juega al narcotráfico, ¿no? Entonces, esta parte de ética y moral y pensamiento crítico solamente se va a generar a partir del desarrollo del pensamiento crítico del propio niño, ¿no? Cuando un niño está aprendiendo a generar sus propios criterios, por eso es muy interesante preguntarle, cuando él te pregunta algo, no, y hagan ese ejercicio los que tengan niños, cuando él te pregunta algo, tú responderle la pregunta, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú cómo lo harías? ¿Y qué piensas si haces esto, no? Es que papá, vi en el video que si haces esto con esto y lo metes al microondas, va a salir, no sé, slime, ¿no? Ah, ok. ¿Y tú qué crees que puede pasar si metes aceite al microondas? ¿Y qué crees que puede pasar si tocas el aceite? ¿No? Es como regresarle esta pregunta para que el niño vaya desarrollando su capacidad de pensamiento crítico. Y sí, qué delicado que solamente bajen copien y peguen como el que desde decía de mis alumnos, ¿no? Yo les decía, bueno, ya por lo menos le hubieran preguntado bien, o sea, ¿cómo preguntan así? Pues obviamente te van a cachar, ¿no? Y obviamente el resultado que estás entregando no tiene nada que ver con lo que el profesor dijo, a lo mejor hasta te dijo cosas que el profesor ni sabe, y dice, no, pues esto claramente yo no lo expliqué, ¿no? Entonces, ¿cómo les enseñas a las personas, a los chicos, a tener esta parte de pensamiento crítico, pensamiento creativo, a esta parte de habilidades blandas que platicábamos hace un momento, la parte de liderazgo? Este, sí es importante, por eso, estos dilemas críticos relacionados con la parte ética, ¿no? Entonces, y de la privacidad de datos, bueno, hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? De entrada, bueno, ya nos dimos cuenta, les voy a platicar un chiste buenísimo, ¿no? Una paciente me decía, es que Mayra no me da el anillo a mi esposo, mi novio, y ya, mira, ya sabes qué, ya estoy así de, anillo de compromiso, anillo de compromiso, anillo de compromiso, a ver si por ahí me escucha Facebook y le manda un anuncio de anillo de compromiso, ¿no? Y sí, o sea, ciertamente hay mucha conectividad de información, de las aplicaciones se conectan entre sí, que eso es todo, eso es un tema para otra pregunta, ¿eh? Pero la conectividad de la inteligencia artificial, eso ya empieza a tomar más poder, ¿no? Sobre las personas, las organizaciones, las instituciones, cuando eso empieza a suceder, cuando hay interconectividad, pero sí hay un tema de riesgo de privacidad de datos que ya se está sufriendo, ¿no? Hoy los estudiantes, yo les puedo decir que desgraciadamente la atención que tengo a alumnos, a estudiantes, ¿no? Gente con edades de estudio que tengo en mi consultorio, el bullying no es en el aula. El bullying es en WhatsApp, es en Facebook, es funando a alguien, ¿no? En una red. Híjoles, ¿no? Y sí les pegan a la autoestima, por supuesto. Y saben algo bien delicado que yo digo con este tema de redes sociales, ética, imagen, etcétera. Cuando tú ves una red social, cuando yo les digo siempre, ¿no? A mis pacientes, claro, si te metes a Facebook te vas a deprimir, porque estás viendo tú, tú sabes lo que internamente estás pensando de tu vida. Pero tú estás viendo lo que los otros externamente están mostrando de su vida, pero es la parte externa. O sea, yo le decía hace un momento a una paciente, le decía, es que jamás alguien va a decir, bueno, pues puse esta foto de perfil porque es la única en la que medio me veo bien. Nadie lo va a escribir y la va a subir, ¿no? Va a subir la foto y va a decir aquí, disfrutando la vida, ¿no? Pero tú no sabes si esa persona que subió esa foto se sentía radiante y se ve radiante a sí misma, ¿no? Entonces, estás comparando tu interior contra el exterior de todas las personas. Y ese es un tema que, por supuesto, todos vamos a salir ahí raspados. Porque entonces dices, no, pues es que yo sí estoy bien mal, ¿no? Que mira a ella tan guapa, ¿no? Mira, yo estoy bien mal, pero mira a ella viajando por Europa cada mes, ¿no? Siempre vas a estar comparando entonces de manera injusta. Entonces, en la parte de artículos y de información personal, por supuesto, bueno, ya ha habido casos de tesis que se plagian así, ¿no? Ese tema tiene muchos años, ¿no? Solamente, ay, pásame tu artículo para que, de todos los que hemos hecho tesis, ¿no? Tenemos el compañero que te dice, pásame tu trabajo para ver cómo va. Y ese se lo lleva a otra universidad y si no está registrado aún, se va. Entonces, el tema de privacidad de datos,
pues sí es un tema de riesgo. En tema de artículos y de proyectos que están todavía elaborándose, pues también hay un riesgo de que se fuguen. Y en esta parte ética que tanto hace falta, pues sí. Entonces, el uso de la información ya estamos sufriéndola. Yo creo que esa ya la estamos sufriendo muchísimo. Les podemos preguntar a los estudiantes si ya la están sufriendo muchísimo. Los profesores, a ver, ya tenemos memes, o sea, ya tenemos memes, ya tenemos emoticons, ¿no? Así de nosotros regañando en el salón, ¿no? este, tomándome un refresquito y te tomo una foto y aquí disfrutando la vida, jaja, mando foto del, ¿no? O sea, ya, ay, eso ya existe, ¿no? Pero sí, por supuesto que se puede complicar más. Ha habido casos muy complicados, muy delicados. Y en el sentido pedagógico, por supuesto, esta parte de no desarrollar el pensamiento crítico, de sustituir estos modelos por algo técnico y no con pensamiento crítico, y de que también a mí me preocupa que ahora el docente se preocupe más por saber si lo sacaron de inteligencia artificial o si lo entienden, ¿no? Sí. Entonces no deberemos de ser policías de Sí, la sí, sí. tecnología. Muy interesante esta parte, Sí. Mayra, Y ahí de lo que justamente estás como proponiendo. comentas, ¿Mande? sí. No digo, a mí me pasó un caso muy curioso con algunos estudiantes que les pusimos a resolver un ejercicio y la respuesta era resuelto en internet. ¿Y cómo es eso? Pues resulta que habían puesto la pregunta en ChatGPT en un prompt y había arrojado cualquier cosa y fue lo que pegaron y entregaron de, de tarea. Y pues sí, o sea, todo mal. Y bueno, y eso a mí se me hace preocupante por el hecho de que, imagínense como ingenieros químicos que alguien tiene que controlar un reactor que puede explotar y pues no tienen ahí el conocimiento de base. A mí se me hace muy alarmante esa parte y pues bueno, creo que es algo que también deberíamos de inculcarle a los estudiantes. Por ahí no sé si tenías alguna duda, doctor, o creo que sí, perdón, me Sí, interrumpí. y en esta parte, Gabriel, que dices también de, este, cuando tú estás exponiendo un trabajo, ¿no? Por ejemplo, de, oye, dile a un alumno que cuando te entregue un trabajo te lo firme. Y entonces decirle al alumno, que yo también se los he cuestionado, ¿no? No es entregar un trabajo, es que si tú entregas, como en el caso que tú estás comentando, Gabriel, imagínate que alguien entrega o realiza cierto proyecto copiado de ChatGPT y resulta que no puso bien el prompt, no hizo bien la interpretación, no expuso bien el caso y hay una explosión. Y como yo siempre pienso, vamos a ponerlo fatalista, hay muertos. ¿Quién va a ser el responsable? ¿ChatGPT? O sea, y decirle al alumno, oye, ¿te vas a llevar a ChatGPT a que vaya al juicio? No, el que va a ir al juicio vas a ser tú, porque tú diste la instrucción, porque tú dijiste que esto era lo correcto y porque no usaste el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, la responsabilidad, y eso pasa con todos, ¿no? En todos los sentidos, la responsabilidad que lleva el entregar un documento que siempre ha pasado, ¿no? Cuando pues copia de algún lugar a alguien un trabajo y lo entregaba también, pero y si está mal hecho, cuando haces la tarea en la escuela, ¿no? Entonces copiabas y le decías, ay, hoy le voy a copiar a tal, ¿no? Y entonces copiaban el examen tal cual y lo entregaban y qué tal que la persona sacó uno. Y entonces tú ya sacaste uno también, pero tú entregaste tu examen con tu nombre. Pues en un trabajo van a pasar cosas así. Y claro que ha habido errores y ya ha habido muchos accidentes. Yo creo que podemos encontrar muchísimos accidentes en todas las áreas por esta falta de responsabilidad de usar pensamiento crítico al momento de realizar tareas, ¿no? Pues para ir empezando a ya a cerrar, Mayra, fíjate que tú dijiste hace rato cuando Juan José te preguntaba que parte de la tarea del docente, más allá de la parte técnica, que era como esta parte de los valores y de las habilidades blandas. Aquí estos cuatro muchachos no me van a dejar mentir, que yo siempre les he dicho a ellos y lo sostengo, y quizás antes del ChatGPT siempre les dije, miren, yo creo que mi tarea y mi rol cuando ustedes amablemente decidieron que yo los guiara en la formación de una maestría o de un doctorado, pues sí es la parte técnica. Les dije, pero pues eso lo pueden aprender de mí y tal vez yo ni sepa todo y ustedes quieren aprender otras cosas que yo tal vez los pueda guiar y ustedes van a aprender o las podrían aprender con alguien más que yo los
y de llevar, pero yo les puedo dar el proyecto, les puedo guiar dentro de mis capacidades y seguramente pedir ayuda cuando yo no sé, pero la parte técnica ustedes lo pueden acabar aprendiendo, hasta ustedes solos, ¿no? Dije, yo creo que mi verdadero rol, y yo así siempre lo entendí, es formar seres humanos responsables. Entonces, esa sí es mi tarea. Y al final de cuentas, pues si no aprendieron muchas cosas técnicas conmigo, porque yo me atribuí la culpa, pero más culpa sentiría que no hubiera formado unos seres humanos responsables y alguien valioso para la sociedad. Y no me puede dejar mentir más o menos esas palabras, siempre se los he dicho, o sea, cuando alguien termina, le digo muchas gracias porque confiaste en mí, estuvimos conviviendo 4 o 6 años, lo que haya sido. Ojalá que hayas aprendido muchas cosas técnicas buenas, que te haya aportado mucho tu formación académica, pero más, ojalá haya podido ayudar a cumplir mi verdadera tarea, que era entregar de algún modo a alguien valioso a la sociedad, ¿no? Ético, con valores, ¿no? Y entonces cuando tú lo dices, efectivamente, yo creo que eso lo perdemos muchas veces en el salón de clases, ¿no? La parte de aferrados en que aprendan y que se sepan los temas y que tú dices y que no copien de la inteligencia artificial, tienen que aprender, cuando al final del día yo creo que si das un ejemplo de responsabilidad, de ética, tú como el que está al frente, pues yo creo que eso mismo se debería, es mi teoría, tal vez esté equivocado, se debería de permear y el aprendizaje de conocimientos podría venir con la menor trampa posible de su parte de ellos, ¿no? Entonces yo siempre he pensado eso, que si tú te comportas, transmites de algún modo valores, ética, honestidad, principios, pues el aprendizaje técnico tendrá que venir como una consecuencia de, bueno, si la persona que está enfrente cumple estos principios, ¿por qué yo no voy a ponerme a la par? Esa siempre ha sido mi teoría. Tal vez tú me podrías desmentir con la pregunta que te voy a hacer para cerrar esta tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo combinar esta parte de principios, valores, la parte docente, junto con todo el potencial técnico de la inteligencia artificial para generar de verdad estudiantes integrales? Bueno, pues tenemos que tomar en cuenta la parte de la motivación, estos habilidades blandas que hay que preguntarnos si las tenemos como docentes. ¿Cómo le voy a enseñar a hablar en público si yo no sé hablar en público? ¿Cómo le voy a enseñar a ser empático si yo no soy empático, no? Entonces, por supuesto que somos un ejemplo y fíjense que aquí, ahorita que estamos hablando del tema, me pongo a pensar justo en el rol de los psicólogos, ¿no? Porque un psicólogo de pronto egocentrista te dice, no, yo hago que mis pacientes funcionen y yo les digo cómo hacer las cosas. Y la realidad es que con humildad vista la licenciatura, ¿no? De psicología y también la de un docente, es acompañarlos en el aprendizaje y la toma de decisiones, ¿no? Porque el aprendizaje, los conocimientos se van a adquirir, pero a partir de algo que ya está escrito, que ya está estudiado y por supuesto que también vas estudiando, que es algo de investigación que ustedes hacen muchísimo, pero necesitan este acompañamiento. En este acompañamiento que es rol muy importante y será más importante cada vez del docente, en esta parte ética, en esta parte social, en esta parte de mediación, de motivación, de guía, crítica, ¿no? En la utilización de la tecnología, pero también la parte emocional. Entonces, muy importante que nos cuestionemos qué les estamos dando de habilidades blandas, qué habilidades blandas tenemos que desarrollar nosotros también, ¿no? Oye, los currículums, también la parte de escribir las habilidades blandas, que lo platicábamos en un programa que grabamos anteriormente, es muy importante la parte de habilidades blandas. Entonces, es aprender a analizar la información, a criticar la información y hay, ¿no? Los expertos en inteligencia artificial nos dicen que hay tres trabajos que va a haber, ¿no? Hay tres posibilidades en tu trabajo que puede haber. Uno, que tu trabajo desaparezca. Dos, que tu trabajo se transforme. O tres, que tu trabajo se cree, ¿no? Como les decía hace un momento, también se van a crear trabajos. Entonces, nosotros no queremos que el alumno termine la licenciatura, la maestría o el doctorado. Nosotros queremos que el alumno, terminando sus estudios, aporte al mundo, como lo comentabas, ¿no, Gabriel? Entonces, ¿cómo le hacemos o cómo les ayudamos a desarrollar estas habilidades para que cuando te egresen sean seres humanos que hacen grandes cambios en el mundo? Yo creo que no hay mejor eh,
premio, regalo, pago o como lo quieran ver para un docente que ver que un alumno está haciendo la diferencia en el mundo, en el área que sea. Entonces, pues a lo mejor a un ingeniero químico nos lo tendremos que llevar a hacer labor social a un asilo, porque nos damos cuenta que necesita estas actividades, ¿no? Que parecería que no tuvieran nada que ver, que a mí me gusta mucho practicar con mis estudiantes de distintas licenciaturas, el decirles, bueno, pues la siguiente clase nos vamos a ir a un orfanato, ¿no? ¿Cómo? Pero en la clase no se preocupen, yo ahí me llevo a los profesores también, ¿no? Y van al orfanato y entonces hacen esta labor social y van desarrollando estas habilidades blandas que además les van a dar resiliencia, ¿no? Porque te dan muchísima resiliencia. Entonces, darnos cuenta que si queremos que ellos se transformen, ¿no? Y vayan evolucionando con sus trabajos y que se den cuenta que los conocimientos que antes solamente con el conocimiento valías muchísimo en esta parte del ego y demás, ¿no? Hoy la verdad es que debemos de admirar a personas más buscando la integridad también, ¿no? El conocimiento, pero el pensamiento crítico, pero la integridad, pero el ejemplo. Entonces, y también convencer a los alumnos, no obligarlos a no usar la tecnología, sino convencerlos de que para saberla utilizar mejor, necesitan entenderla mejor. Yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? En lugar de decir, no pueden usar ChatGPT, es, a ver, ¿cómo le pediste a ChatGPT? ¿Y por qué pusiste esa pregunta? ¿Y cómo crees que te va a sacar el resultado si le estás poniendo esa pregunta, ¿no? Y entonces decirle, pues es que si no lo sabes hacer es como el que utiliza el traductor. Pues una persona que utilice siempre un traductor para hablar en un país extranjero, pues no va a aprender a hablar, ¿no? Necesitas aprender a utilizarla en este sentido de pensamiento crítico. Entonces, ver la inversión en este sentido, ¿no? Utilizar entonces la inversión de la inteligencia artificial y de las tecnologías, haciendo uso de nuestras habilidades blandas, nuestras habilidades duras, habilidades blandas, la tecnología y la integridad del ser humano. Creo que ese es un punto bien importante, ¿no? O sea, darnos cuenta de qué se necesita, poniendo límites, poniendo ejemplos, sabiendo cómo hacer el prompt, sabiendo cómo interpretar el resultado, sabiendo qué hay detrás de la creación de los procesos para que puedas entender y verdaderamente aportar. Porque si no, pues entonces ponemos un montón de máquinas, ¿no? Y de aplicaciones de inteligencia artificial en un trabajo para que nos haga todo. Siempre va a ser necesario que haya una persona detrás con este pensamiento crítico, ética, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que pensar esto. Y no es nada nuevo, ¿no? Hace unos años buscaban en TikTok, hace unos años buscábamos en Google y todos, no, pero ¿cómo buscas en Google? Yo me acuerdo en la universidad, en mi primera licenciatura, me enseñaban cómo buscar en Google, ¿no? Entonces era, pero ¿qué tienes que poner? Y si le pones una preposición, entonces cambia, y si la pones adelante y atrás, ¿no? Bueno, pues ya nos pasó, ¿no? Solamente hay que irnos adaptando a estos cambios, integrándolos para hacer un mejor trabajo, ser más productivos y entregar las cosas con mejor calidad. Efectivamente, y dejar yo creo que de ser como policías, ¿no? En el sentido de no busquen, no usen, y como en esa amenaza de y todo lo voy a pasar por CopyLeaks y todo, conocemos la de yo, alguien que es así, tú Sí. también te conoces. Entonces, a lo que voy es, o sea, no podemos ser policía, yo siempre he estado en contra de eso, tal vez mi dinámica y no sé, ellos estén de acuerdo, ¿no? Pero yo pienso que no es nuestra función ser policía, sino más bien la parte inversa, ¿no? Si uno transmite esos valores, esa ética, la gente, yo pienso, y es mi teoría esperanzadora, que la gente actúa con la misma ética que uno se comporte. Cuando uno es policía, pues no Buscan necesariamente. cómo burlarse del policía, ¿no? Ya no cómo hacerlo, es cómo lo humanizo más. Exactamente, exactamente. Y no en el sentido de, bueno, yo transmito, la otra persona es ética. Les digo, yo sí uso la inteligencia artificial, yo no le tengo miedo, yo no la satanizo, pero hay que saber usar con ética. Y si tu mismo comportamiento lo hace, pues yo creo que eso se permite, bueno, vamos a usarla con esa ética que nos muestra, no por la amenaza o por policía, como tú dices, porque si no, voy a hacer que la inteligencias humanízame lo que me dio la otra y es como tal porque me tienen bajo ese
sometimiento. Pero bueno, Y esta parte de no investigar en las fuentes, que muy importante que lo originales mencionemos, y ¿no? En las fuentes originales. Digo, ya si vas a sacarlo de ahí, pídele que te dé las fuentes y métele una revisada a las fuentes, ¿no? Les digo a mis alumnos, oye, dale una leidita para que lo veas o directo. provocarles ese interés, ¿no? De vayan y busquen y sí, Sí, digo, no hemos siempre, visto esto, pero busquen, vean lo bonito, la experiencia de ir a hacerlo, ¿no? fíjate que sí, en ese sentido, fíjate, si hablamos de inteligencias múltiples, ¿no? ¿Qué pasa con un alumno que sea más de la inteligencia, por ejemplo, visual, auditiva, ¿no? Kinestésica? Entonces, pues sí, es diferente leerlo en ChatGPT, sacarlo ahora en Word, ¿no? Que te lo saque en Word, o leer en un libro, o meterte en una biblioteca y buscar. Creo que ese ejercicio también es muy importante porque pues no todo está ahí. También habrá cosas que todavía no estén ahí, ¿no? Y que estuvieron porque tienen muchos años, y entonces el irte a un libro, oye, o leer un libro, ¿no? Este ejercicio de llevarlos a una biblioteca pública, de saber cómo buscar un libro, hacer una ficha, o sea, esas cosas que yo creo que sí son importantes. Es importante que se hagan porque ciertas investigaciones, por supuesto, ustedes sabrán también muchísimo más de eso, la parte histórica y demás, que tienes que irte a las fuentes originales. Y nunca hay como leer la fuente original. Eso es un hecho, ¿no? O sea, tú te podrás aventar una entrevista, pero no es lo mismo que irte a platicar con la persona. Exactamente. Entonces yo creo que es parte de esto, ¿no? Que uno debe de promover más allá. Sí, obviamente la parte técnica, pero también ese tipo de habilidades blandas y valores, con esa mezcla que tú dices entre tecnología, humanismo, ética. Yo creo que por ahí está la clave de desatanizar esto y de hacerlas herramientas verdaderamente útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues muchísimas gracias, Mayra. Es siempre platicar contigo, se nos ve el tiempo, mira, así, de volada. Y un tema realmente que a veces uno puede ser muy rígido, no puede haber posturas, uno que esté del lado del docente, o es blanco o es negro, ¿no? Como la parte o es uno muy blandengue en ciertas cosas, o el policía atrás de los estudiantes, de no usen, volvamos a las versiones de toda la vida. Y yo creo que tu visión más desde otro enfoque más fresca siempre abre esa área de, no, no tienen por qué estar peleados los dos mundos, aquí no tienen que estar divorciados, aquí puede haber un matrimonio muy bonito entre el uso y la parte ética y humanista que al final de cuentas tú dices, la inteligencia artificial, eso es lo que nunca nos va a ganar a los seres humanos, la empatía, la solidaridad, el apapacho en todos los sentidos, ¿no? Emocional, afectivo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que quisiéramos que nuestra audiencia se llevara en el sentido de los que nos escuchen. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, ni tampoco estarle evadiendo como me va a saltar las trancas para que no me descubran, sino usémosla con ética y con responsabilidad. Veamos esta otra parte de lo que somos como seres humanos, porque al final del día, como tú dijiste desde el inicio, lo que estamos buscando es generar personas integrales que sean valiosas a la sociedad. En realidad ahí está toda la clave. Sí, eso te dijo ChatGPT, ¿no? A decirle al alumno, eso te dijo ChatGPT, ¿y qué aportas tú? ¿No? ¿Qué vas a Ya, aportar tú vamos a con ver, eso a la sociedad, por que ya ejemplo? lo leímos. Ahora, como cuando tomas igual una fuente, ¿no? Y dices, bueno, esto dice tal autor, bueno, ¿y qué opinas tú? ¿No? Esta parte. Entonces yo creo que esto no debe ser un divorcio, sino un matrimonio feliz, con la finalidad de generar gente útil a la sociedad que sepa diseminar estas ideas de estas nuevas tecnologías en la mejor forma, ¿no? Que nos Y que ayude. ya lo hemos hecho. Históricamente ha habido muchísimos momentos como estos de quiebre e integración de la tecnología, y este es solamente uno más. Habrá otro tema de moda de qué platicar en 10 años, en 20 años, en 30 años. Así es. Pues, pues muchísimas gracias, Mayra, y bueno, pues ha sido un gusto que hayas vuelto a estar con nosotros en esta cuarta temporada. Finalmente, pues para terminar, como siempre, nuestras palabras finales. Juan José, Para mí el día de hoy sería aprendizaje adaptativo. César, Yo me quedo con rol del docente. Lalo, Aprendizaje híbrido. Gabriel. Habilidades blandas. Bueno, y voy a decir yo y luego vamos a dejarle a Mayra hasta el final para que cierre. Yo sería pensamiento crítico, Evolución. justo que sería como el resumen de Es toda esta correcto. jornada que vivimos en esta grabación.
Pues muchísimas gracias, Mayra. Un gusto, como Muchas siempre. gracias. Siempre estar con ustedes es un gusto. Muchas gracias por la invitación y también el tiempo. Bueno, pues no, gracias a ti y el tiempo que nos dedicas a platicar. Bueno, y pues muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos escuchan. Ojalá esperamos los comentarios para la grabación de este tema y ya se los haremos llegar a Mayra si así fuera. Y bueno, pues como siempre, nos despedimos, Juan José, Hasta luego, saludos. César, Hasta la próxima. Lalo, Saludos a todos. Lalo y tu mascota, sí. Sí, saludos. A la grabación. Hola. Gabriel, Mayra, muchísimas gracias Saludos a por todos. estar con nosotros. Muchas gracias, Lalo, Juan José, César, Gabriel y Gabriel. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Y bueno, Feliz. pues gracias a toda nuestra audiencia. Muy buenos días, muy buenas tardes, según nos escuchen y lo que estén haciendo. Nos vemos muy pronto. Gracias. Adiós. Saludos.